Un saludo espiritual a la distancia, queridos hermanos. Sean todos bienvenidos a compartir el Evangelio del día de hoy. Reciba el saludo de parte de mi querida esposa Rosita, la princesita, que en estos momentos no se encuentra cerca de nosotros, pero que en el Evangelio siguiente estará compartiendo primeramente Dios el Evangelio conmigo y mi José Toro, para animarles cada día al encuentro con el Señor a través de las Sagradas Escrituras. Hoy donde compartiremos el Evangelio de San Juan, capítulo 10, 31 en adelante, y compartiremos también la conmemoración de la Virgen de Dolores. Hoy la Iglesia conmemora y veremos de dónde lo saca, de dónde lo enseña la Iglesia Católica, fundamento bíblico que ustedes tendrán a la mano para compartir con los demás. Invoquemos a la Santísima Trinidad para dar inicio a este santo Evangelio. Lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio tomado de San Juan, capítulo 10, versículo 31 al 42. Entonces los judíos tomaron de nuevo piedra para tirárselas. Jesús les dijo: He hecho delante de ustedes muchas obras hermosas que procedían del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Los judíos respondieron: No te apedreamos por algo hermoso que hayas hecho, sino por insultar a Dios, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le contestó: ¿No está escrito en su ley, yo he dicho que son dioses? No se puede cambiar la escritura, y en ese lugar llama dioses a los que recibieron esta palabra de Dios. Y yo, que fui consagrado y enviado al mundo por el Padre, ¿estaría insultando a Dios al decir que soy hijo de Dios? ¿Que soy el hijo de Dios? Si yo no hago las obras del Padre, no me crean. Pero si las hago, si no me creen a mí, crean a esas obras, para que sepan y reconozcan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Otra vez quisieron llevarlo preso, pero Jesús se les escapó de las manos. Se marchó de nuevo a otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba al principio, y se quedó allí. Mucha gente acudió a él y decía: Juan no hizo ninguna señal milagrosa, pero todo lo que dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él en aquel lugar. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra, Señor, es lámpara para mis pasos, luz en mi sendero. Juan no hizo ninguna señal milagrosa, pero todo lo que dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él en aquel lugar. Una voz clama en el desierto: corríjanse de su mal camino. Crean en el Evangelio. Detrás de mí viene uno que es más grande que yo, decía Juan. Muchos creyeron, otros no tanto. El Evangelio para nosotros en el día de hoy está vivo como para los que vendrán después. Solo es que tenemos que darle paso a la fe y creer en su divina palabra. Hemos compartido nuevamente el Evangelio donde los judíos buscaban la manera de matar a Jesús porque les decía que Él era el Hijo del Hombre, que Él era Dios, que Él era el yo soy, y no le creyeron. No aceptaron su palabra, no hubo acogida en ella. La invitación, queridos hermanos, para ustedes y para mí es creer firmemente en su palabra. Y en esa palabra hoy nos manda el Señor a perseverar en ella, a resistir en ella. Porque así como Él fue perseguido, fue calumniado, criticado por llevar el Evangelio del reino de Dios, así seremos cada uno de nosotros quienes tengan esa gran misión de dar a conocer el Evangelio. Muchos lo insultarán, muchos los calumniarán, le criticarán, pero ni ustedes ni mí debemos desmayar. Eso sí,
Tenemos que estar orante, constante y perseverante todos los días sin desanimarnos, dice San Pablo a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 18, que ustedes compartirán luego. Ahora, queridos hermanos, quiero mostrarles con la Biblia capítulos, versículos, donde se muestra esos dolores. Por eso la iglesia, día viernes, hoy, conmemora los dolores de la Virgen María. Esos sufrimientos que pasó la Virgen María junto a su Hijo, desde la profecía de Simeón hasta la muerte. Lo vamos a compartir y dentro de ellas tenemos la primera, que es en Lucas capítulo 2, versículo 34. Es la primera, la profecía de Simeón. ¿Qué dice Simeón en el capítulo 2? Lo buscan, lo resaltan y lo comparten. Capítulo 2, versículo 34 de San Lucas. La profecía de Simeón es el primer dolor de la Virgen María. Recordamos 7 dolores y compartiremos bíblicamente. El primero, la profecía. ¿Qué dijo el Simeón? Escuchemos. San Lucas capítulo 2, versículo 34. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre. Mira, el primer dolor que siente la Virgen María. El Simeón le dice a la Virgen María, mira, este niño traerá a la gente de Israel caída o resurrección. Será una señal de contradicción. Y ciertamente es así. Resurrección para los que creen en Jesucristo, en la palabra de Dios. Y caída para los que no creen. Ese es Jesús. La profecía se cumple claramente. Y aquí viene, primer dolor para la Virgen María. Mientras a ti misma una espada te atravesará el alma. Mientras a ti misma una espada te atravesará el alma. Juan 19, 25, que luego compartiremos. Veremos cómo ese sufrimiento, esa profecía se cumple cuando la Virgen María ve a su Hijo desgarrado en esa cruz, ¿verdad? Y a ti misma una espada te atravesará el alma. Ver a un hijo morir y sin hacer nada. Díganme ustedes si no es una espada que va corrocomiendo, que va destruyendo, que ese dolor no se siente ya, ni se sabe en qué parte duele, de tanto dolor y de tanto sufrimiento. Así pues, palabra de consuelo para muchas madres que han sufrido la pérdida de sus seres queridos, que han sufrido el abandono también, porque de esa manera también una espada le traspasa el alma, el abandono de sus hijos, que no han sabido valorar a esa madre que un día les dio la vida por obra de Dios, que la han llevado a un ancianato, a un cuidado, porque ellos ya no se quieren hacer cargo. Ay de esos hijos que no han valorado a su madre cumpliendo el mandato de Dios. Honra a tu padre y honra a tu madre. Pues así como esas madres en el mundo, María también sufrió. Y ese es el primer dolor de la Virgen María, que la iglesia conmemora ese sufrimiento y nos lleva a cada uno de nosotros a meditar ese sufrimiento. Pero especialmente a esas madres, que no pierdan la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, que no pierdan el amor del Padre que no los abandona. Podrán ser muchos los hijos ingratos que abandonen a sus madres, pero el Padre Celestial no las abandona. Por eso, madres, a ejemplo de la Virgen María, tienen que ser constantes y perseverantes en la palabra de Dios. ¿Para qué?
para que puedan ofrecer ese sufrimiento a Dios. Ese sufrimiento que vale la pena cuando se da de cuenta que todo es por amor a Dios. Ser primero, vamos al segundo. El segundo es la pérdida de Jesús en el templo y lo podemos encontrar en San Lucas capítulo 2, versículo 13. Lo tenemos, San Lucas no, San Mateo. San Mateo capítulo 2, vamos a buscarlo para compartirlo. San Mateo capítulo 2. Versículo 13 en adelante. Tenemos que es la huida a Egipto. La tercera es Jesús perdido en el templo. Pero el segundo dolor es la huida a Egipto. Mateo, capítulo 2, versículo 13 en adelante. Después de marchar los magos, el ángel del Señor se le apareció en sueño a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Bárbaro. Dígame si eso no es un dolor grande. Que tenga que esconderse, que tengan que huir, como muchos venezolanos te han tocado que huir de Venezuela, por una sentencia de un poderoso. Porque Herodes buscará al niño para matarle. Dígame, ¿estaría contenta la Virgen María? Ciertamente que no. Pero confiaba en Dios plenamente. ¿Qué hizo José? José se levantó aquella misma noche, tomó de noche, a abandonar su refugio, a abandonar su hogar para proteger al niño. Así lo hizo José junto a la Virgen María. Y ella todo eso lo meditaba y lo llevaba y lo guardaba dentro de su corazón. Nunca puso pero. Nunca. Confiaba plenamente en la palabra de Dios. Recuerda, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. José se levantó aquella misma noche, tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto. Permaneció allí hasta la muerte de Herodes. Sufrimiento, sí, claro. Pero convencida de que el Señor les acompañaba, hace ese recorrido con José y con su niño, que por supuesto nunca lo abandonó. ¿Cómo sería un grupo de protestantes en ese tiempo cerca del niño? No se acercarían porque no quieren a la Virgen María, ¿no? Ellos no conocen de esto. No saben de los sufrimientos de la Virgen María, por eso la desprecian. Pero si reflexionamos y meditamos esos dolores que la Virgen María que pasó hasta la muerte, hasta la sepultura de su hijo. Oye, la María. Por eso nosotros los católicos debemos meditar, ojalá en casa, en la familia, cada dolor. Por eso compartimos con citas bíblicas. Meditar detalladamente, el tiempo no nos da para hacerlo, pero meditarlo detalladamente. Oye, una espada te atravesará el alma. La huida a Egipto. El niño se pierde, que es el tercer dolor. Y ahí sí compartimos San Lucas. El niño se pierde. Que se le pierda a ustedes, madre, un hijo, qué dolor, ¿no? Dan lo que sea para hallarlo. No pueden dormir para poder encontrarlo. ¿Dónde estará? ¿Con quién estará? ¿Qué estará haciendo? Me preocupa, está la hora y nada que llega. Van 2 días, 3 días, no lo encuentro. ¿Sí o no? El desespero que han vivido muchas madres en el mundo, de manera especial en Venezuela. Ahora, la Madre de Dios, ese desespero, esa angustia, porque recuerda que ellos eran fieles, lo buscamos en San Lucas capítulo 2, versículo 41 en adelante. Ellos tenían de costumbre, dice las Escrituras, San Lucas 2:41, que es el tercer dolor, el niño Jesús es perdido.
Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Era su costumbre. Ir al templo, a Jerusalén, la casa de Dios. Cuando Jesús cumplió los 12 años, subió también con ellos a la fiesta, pues así había de ser. Al terminar los días de la fiesta regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. ¿Cuántos años tenía el niño? 12. ¿Y qué pasó? Se perdió. ¿Qué enseña la Biblia? Que es la edad donde los niños empiezan a perderse. Pero si los padres los han formado, los han educado, los han enseñado, ir a Jerusalén, ir al templo, ir a la casa de Dios, allí lo van a encontrar. Pero si el papá y la mamá no les ha enseñado eso, sino que todo lo contrario les ha permitido, les ha dado esa libertad para que vayan a la calle, al mundo y hagan lo que quieran, ¿dónde lo van a encontrar? En el mundo. En el mundo. Y después viene el llanto y la desesperación. ¿Por qué yo no le hablé de Dios? ¿Por qué dejé que las malas compañías, los malos amigos se lo llevaran? Ya es muy tarde. Pero como la Virgen María, José y la Virgen María acostumbraba a ir al templo, allí lo van a encontrar, escuchen. Seguro de que estaban con la caravana de vuelta, caminaron todo un día. Después se pusieron a buscarlo entre sus parientes y conocidos. El desespero de tanta gente y ver, ¿no les ha sucedido a ustedes eso? Que ustedes quisieran ver, uy, lo vi allí, sí, pero va, no es. Y el desespero cada día, la agitación cada día, el corazón se va acelerando. ¿Cómo estaría la Virgen María? Para analizar. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en su búsqueda. Al tercer día, 3 días, al tercer día lo hallaron en el templo. ¿Cómo sería la alegría y el gozo, verdad? Pero ¿qué pasó? Sentado en el medio de los maestros de la ley, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su inteligencia y de su respuesta. Aquí viene entonces cómo la Virgen María expresa la preocupación, ¿verdad? El dolor por su pérdida. Sus padres se emocionaron mucho al verlo. Su madre les decía, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Verdad? Es el dolor, la angustia que siente una madre cuando sus hijos se extravían. La Virgen María también. Lo sintió, lo vivió, el dolor, pero sabía que estaba en manos de Dios, haciendo y cumpliendo las obras. Porque cuando él les habla, ella medita, guarda en su corazón en silencio todas esas palabras. Ponen cuidado. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado muy angustiados mientras te buscábamos. Él le contestó, ¿y por qué me buscaban? ¿No saben que yo debo estar donde mi padre? Pero ellos no comprendieron esta respuesta. A pesar de no haberla comprendido, nunca le reclamaron, nunca buscaron el porqué, sino que escuchen qué hacía la Virgen María, que es el ejemplo que nosotros tenemos que hacer. Jesús entonces regresó con ellos, llegando a Nazaret. Posteriormente siguió obedeciendo. Su madre es el ejemplo que tenemos que seguir. Su madre, por su parte, guardaba todas esas cosas en su corazón. Las guardaba y las meditaba. Esa es la reflexión. Nosotros debemos guardar y meditar la palabra de Dios. ¿Qué me dice a mí? ¿Qué quiere decir esto? No ponerle pero, aceptarla como es, palabra de Dios, que tiene poder de salvación. En medio de esa angustia y sufrimiento, María guardaba en silencio y meditaba esas palabras que tenemos que aprender pues de eso que enseña la Virgen María. Tenemos el cuarto es encuentro con Jesús, camino al Calvario. San Lucas 23, 26. El encuentro de la Virgen, Jesús ya camino al Calvario. Tremendo dolor. 23, 26 de San Lucas. Cuando lo llevaban, encontraron a un tal Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron con la cruz para que la llevara tras de Jesús.
Dígame si este no es un dolor, un sufrimiento. Ver cómo su hijo, por la maldad de hombres malos que no le creyeron, sino que se gozaban en golpearlo, en ponerle una corona de espinas, en escupirle, en insultarle, en vez de creerle. Todo eso lo vivió la Virgen María y lo guardaba en su corazón. Iba llevando eso en lo que se estaba cumpliendo la profecía de Simeón. Ya la espada estaba empezando a traspasar su alma, su corazón, en ese sufrimiento. Lo seguía muchísima gente, especialmente mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Así es. Ese dolor que no tiene cómo expresarse de una madre para con su hijo. Y que la Virgen María lo vivió y que hoy la iglesia lo conmemora. Vuelvo y repito, para meditarlo, para estudiarlo, para reflexionarlo. Quinto, la crucifixión. Lo encontramos en San Juan capítulo 19, versículo 25, que ustedes y yo podemos también ver a la luz de la palabra cómo se cumple la profecía. Jesús crucificado y muerto. San Juan capítulo 19, versículo 25. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre. ¿Dónde? Cerca de la cruz. Imagínense por un instante tener a ese hijo. Madres, ver a sus hijos como muchas las han visto, que se lo han matado, que se lo han robado, que se lo han quitado, desgarrándole el alma, ¿verdad que sí? Sí. La Virgen María pasó por eso, claro que sí. Viendo en su dolor, seguramente botando lágrimas, cumpliéndose la profecía de Simeón que una espada atravesará su alma, viendo a su hijo morir. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás, y María Magdalena. Y en ese sufrimiento en que estaba, Jesús nota, pero no la quiere dejar sola. Nos las entrega a todos y cada uno de nosotros cuando pasemos a ser los discípulos amados. Escuchen. Jesús, al ver la madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Jesús no quiere que nosotros quedemos huérfanos. Pero hay hermanos tristemente que por ellos mismos han querido quedarse huérfanos de madre. Eso no la entrega, eso no la da. Nosotros, como hijos obedientes, como Juan, la recibe. Y desde ese entonces, desde aquel momento, el discípulo se la llevó a su casa. ¿Será que nosotros estamos aceptando la palabra de Dios, la estamos rechazando, queridos hermanos? Ojalá que seamos como Juan, que la lleva, la acepta en su casa. Y compartimos con ella también ese dolor que desde ya empezamos a vivir, recordar la pasión, la muerte, pero no nos quedamos en eso, sino vamos al triunfo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Creámoslo, creámoslo. Que podamos vivir ustedes y mí en la alegría, en el gozo del Señor. Ha resucitado y para eso nos estamos preparando. Por eso la iglesia hoy conmemora esos dolores. Vivir con amor, con cariño, los días que vienen, días santos. La sexta, Jesús es bajado de la cruz, lo podemos encontrar en Marcos 15, 46. Y la séptima, colocado en el sepulcro, también está en el mismo San Marcos, capítulo 15, 46.
pero también lo pueden buscar en San Lucas 23:53. Ahí están los dos. Ese sufrimiento, esos dolores que la Virgen María vivió, los hemos compartido en el día de hoy y que nos invita también nosotros a meditar la palabra del Señor en estos, ya iniciando próximamente la Semana Santa. Y un consejo, somos cristianos de lo verdadero, pero no podemos ser cristianos de puros labios, de pura palabra. Tenemos que ser cristianos de hecho. ¿Cómo se concibe que un cristiano en el tiempo de Semana Santa tome la semana para irse a la playa, para irse a discoteca, para irse a beber alcohol, para irse de parranda, para irse, bueno, qué sé yo? ¿Cómo se concibe? Cuando, si analizamos estos 7 dolores de la Virgen María que vivió, nosotros también debemos reflexionar a la luz de la palabra, guardarla, meditarla en el corazón, esos sufrimientos que no solamente la Virgen María pasó, sino que el mismo Jesucristo por nuestros pecados, por tanta maldad en ese entonces en el que ahí sigue sufriendo. Y si sigue sufriendo, ¿cómo se concibe que un cristiano esté gozando, esté parrandeando, esté embriagándose, esté yéndose a la playa en vez de meditar los días santos? Es un consejo. No juzgo, no critico a nadie, allá aquel que lo haga. Pero sí le hago un llamado a la reflexión. Hemos vivido el tiempo, ya culminando el tiempo de Cuaresma, y en ella hemos meditado, hemos reflexionado, hemos actuado como el hijo pródigo y hemos pedido perdón y nos hemos confesado. Pues si lo hemos hecho, vamos a caer en la misma rutina, en los mismos errores de siempre, para tener una Semana Santa más. No, una Semana Santa más. Y hay unos que ya quieren desaparecer lo que es el nombre, la Semana Santa. ¿En qué sentido? Ahora le llaman la Semana Mayor. ¿Por qué? Siempre ha sido la Semana Santa. Ahora quieren cambiar el nombre, Semana Mayor. Mañana, pasó mañana, no sabremos qué otro nombre le pondrán. Pero nosotros debemos vivir la Semana Santa como tal, santa. ¿Por qué? Porque es el tiempo de la pasión, es el tiempo de la muerte, pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Santo resucita y tenemos que vivirlo, celebrarlo. Eso sí es lo que tenemos que celebrar, que Jesucristo está resucitado, está vivo y es verdad, ha resucitado. Textos bíblicos habidos y por haber, donde se le aparece primero a María Magdalena, y esta a su vez lleva la noticia, ¿verdad que sí? Bueno, que ustedes y yo podamos ser también portadores de la buena noticia, llevarle al vecino, al compañero de trabajo, a esos que protestan contra la palabra de Dios, que protestan de Semana Santa, pero que sí piden que le den una semana de vacaciones, de descanso, ¿verdad que sí? Bueno, allá ellos. Pero la invitación es, queridos hermanos, a permanecer fieles a la palabra de Dios, a la oración, a la Santa Eucaristía y seguir compartiendo el mensaje, apoyando el canal de Semillita, dándole me gusta, suscribiéndose, dándole a la campanita, y para que sean muchos los que descubran la verdad a través de la Sagrada Escritura, que es lámpara para nuestro paso de luz en nuestros senderos. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe, que el Dios Todopoderoso guíe nuestros pasos, nos guíe con su Santo y Divino Espíritu en esta Semana Santa próxima a iniciar, recordándole a cada uno de ustedes que los creyentes somos más. Es la hora de los laicos, hora de evangelizar. Ya es tiempo de evangelizar. Desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Dios Padre Todopoderoso derrame su santa bendición y la recibimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.